Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a continuar en este domingo con nuestra clase, la cual lleva por título Una misma raza, no racismo. Hijos con personas que no tengan tanto como podríamos decir nosotros que tenemos, que al final, hermanos, cualquier cosa que tengamos también ante la inmensidad de nuestro Dios es nada, ¿verdad? Por muchos bienes materiales que se puedan tener, son bienes materiales, ¿verdad?, de la tierra. En nuestro trabajo habrá marginación entre las personas que ayudan del más bajo nivel o entre las personas que trabajan de alta dirección. En nuestra ciudad marginaremos a gente, se marginará a indigentes. En nuestro país habrá marginación entre ciudades. Si es que así, en todos estos puntos, ¿cuál es la solución bíblica? En Proverbios 14:31 recordaremos que dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene la misericordia del pobre lo honra. Pues como siempre, hermanos, la solución está en la palabra de Dios, y en este caso para la parte de la marginación a través del clasismo económico nos lo recuerda en Proverbios 14:31, y también nos lo recuerda en Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Compartir con los más necesitados, ¿verdad? Entonces,
Algunas soluciones a nuestro ver o a través de las generaciones nos parecen difíciles de ejecutar, pero ahí está el testimonio y ahí está registrado cómo en aquellos tiempos pues lo que se hacía era vender lo que se tenía y repartirlo. Nosotros debemos también recordar que en estos tiempos podemos también compartir con los más necesitados y seguir pregonando la palabra de nuestro Dios. Aquí antes creo que me adelanté, teníamos que ver los principios bíblicos de igualdad humana. Entonces, si me ayudas. Aquí ya me adelanté, hermanos, pero vamos a retomar. Veremos principios bíblicos de igualdad humana. Eso iba primero que la parte de la forma de discriminación, pero lo retomamos, hermanos. Principios bíblicos de igualdad humana. Creación a imagen de Dios. ¿Recuerdan? Es la continuación, o lo vimos en Génesis, en el capítulo 1, los versículos 26 y 27. Ya lo hemos visto, toda la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, y no solo a una raza o pueblo en particular se creó, sino fue creada toda la humanidad. El otro principio bíblico de igualdad humana, ¿sí?, es la unidad del linaje humano. Esto lo podemos ver en Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué implica esta unidad del linaje humano? Que los seres humanos tenemos una raíz en común y que cualquier diferencia entre nosotros es algo secundario. La confirmación en otros pasajes bíblicos que tenemos es en Hechos 17:26, y nos dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí Pablo nos confirma lo que vimos en Génesis. Y en Malaquías 2:10 vemos: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? En Malaquías no solo nos enseña el origen común, sino también la fraternidad que debe de prevalecer entre nosotros. El siguiente principio bíblico de igualdad humana es la pluralidad en la unidad. Aquí tenemos en Génesis 11 del 1 al 9, tenemos la parte de la dispersión con la Torre de Babel. Y esta dispersión en la Torre de Babel, hermanos, no debe verse como la pérdida de la unidad, más bien debe de verse como la pluralidad conforme al propósito de Dios, ya que, hermanos, la verdadera unidad no borra nuestras diferencias. No debemos de perder de vista esa parte. La verdadera unidad no borra diferencias. Ahora sí, vamos a revisar las 5 formas de discriminación y solución bíblica. Ya vimos la parte del clasismo económico. Ahora veremos la parte de discriminación por discapacidad. Esta es cuando las personas con discapacidad son consideradas una carga. Vamos a ver cómo lo hacemos nosotros en nuestra iglesia. ¿En nuestra iglesia tenemos instalaciones adecuadas? Tal vez nos falte, pero sí ya podemos observar rampas, ¿verdad?, para discapacitados. Ya tenemos rampas en la entrada. Ya tenemos barandales, ¿verdad?, para poder apoyarnos. Si es que alguien tiene también ya ese problema de poder caminar con seguridad. También hay barandales que se han instalado en la entrada o que se han instalado sobre las escaleras. ¿Nos falta? Yo creo que sí nos falta, pero sí hemos avanzado. En otro tiempo precisamente no había ni rampas. Y yo también reflexionaba en este punto, hermanos. Entonces, ¿cómo le hacían los hermanos
para entrar a las iglesias si no había esas rampas, ¿no? O a lo mejor las construcciones eran mucho más grandes y escalones mucho más complicados, ¿no? Yo me preguntaba, ¿y cómo lo hacían todos los hermanos? No sé ustedes qué opinen, pero yo creo que había más disponibilidad y más sensibilidad de los otros hermanos, de estar más al pendiente de cuando llegara alguien con alguna discapacidad, todos a apoyar, ¿no? En que, oigan, ya llegó la hermana que necesita apoyo, y tal vez el cuerpo diácono ya se organizaba y ya ayudaban entre todos, ¿no? En nuestra familia, ¿hay discriminación por discapacidad? ¿Podría haber sobreprotección o falta de desconocimiento por parte de los padres si es que hay un miembro con discapacidad? En nuestro trabajo, realmente yo sí creo que hay avances, sí se promueve incluir a personas con discapacidad, pero sí también creo que nos hace falta mucho. Sin embargo, tenemos grandes ejemplos de cómo a personas con discapacidad se les incluye, ¿no? No sé si ustedes ubiquen en los aeropuertos, también hay personas con discapacidad en silla de ruedas y realmente están haciendo trabajos que se les acomoda, como es el estar revisando documentos. Entonces se acerca uno al aeropuerto y hay una persona con discapacidad, en este caso en silla de ruedas, y yo creo que son trabajos que le dignifican, ¿no? Le dignifican mucho porque se sienten probablemente utilizados, le remuneran en su actividad y creo que es un buen trabajo. Aquí donde creo que podemos avanzar es precisamente cuando nos encontramos en esos trabajos a personas muy jóvenes, muy fuertes, muy robustas, que tú dirías, pues podríamos ocupar a esa persona en otra actividad, ¿no? Entonces creo que sí avanzamos, pero sí creo que también tenemos mucho que hacer. Al igual que en nuestra ciudad, también sí creo que se avanza, pero que también podemos mejorar. Y en nuestro país, pues ya en una forma global también, las Naciones Unidas y las demás organizaciones también impulsan mucho, ¿no? Que tengamos muchas facilidades para que esas personas con discapacidad puedan también aportar a la sociedad. Y mucho también está en nosotros. Yo insistía, a mí me ha tocado ver empresas que tienen personas que tienen debilidad visual o que son ciegas en tal momento. Yo también creo que esas personas las han de utilizar para lo que son en la atención vía telefónica, ¿no? Al final no necesitan tener contacto visual. Entonces creo que se les puede ayudar. El desconocimiento también de nosotros hermanos es cuando los vemos, cómo poder ayudarles, ¿no? ¿Quién de ustedes si ve a alguien batallando para subir una acera en la calle, podría acercar y decirlo, ayudarle? Dentro de lo que yo he podido leer, la mejor manera para ayudar a alguien con discapacidad es preguntarle, acercarnos y preguntarle, ¿de qué manera te puedo ayudar? Porque ellos ya saben, o a lo mejor no necesitan de nuestra ayuda y más les vamos a estorbar. A lo mejor nos dice, ok, nada más no permita que nadie se acerque ahorita aquí alrededor y yo solito me doy la vuelta y subo una llanta y luego subo la otra. Pero la mejor manera de ayudar es preguntando, ¿cómo te puedo ayudar? Igual al cruzar las calles, los invidentes que traen sus bastones, igual, si nosotros de verdad queremos ayudar es lo mejor, y creo que la mejor manera es acercarnos y preguntar cómo te podemos ayudar. Muchas veces ellos ya conocen su camino, conocen a través de los sonidos por dónde se desplazan. Si ellos obviamente nos dicen, no se preocupe, ya tengo aquí controlado, o de qué manera me puede ayudar, es así y así, pues ya nosotros también entraríamos con más seguridad, porque de repente nosotros entre que sí y que no ayudamos, no sabemos cómo hacerlo. También, si no sabemos qué hacer, pues igual también no estorbar, ¿no? A mí me ha tocado estar en momentos de cuando a alguien le da un ataque epiléptico en la calle, y sí, de verdad, no sabe uno cómo reaccionar, porque si uno no sabe si va a empeorar las cosas. Entonces, si nosotros también no podemos ayudar, pues lo mejor es preguntar si alguien alrededor puede ayudar y nosotros hacernos a un lado, ¿no? Sí hay que estar también conscientes que podemos tener limitaciones y que podríamos empeorar las cosas en lugar de ayudarlas. No sé si han visto también que de repente alguien se desmaya y todos corren, ¿no?
¿Y qué pasa? Se complica más porque hay que permitir que se ventile, que haya más aire, pero no, de repente todos llegan a acercarse y realmente pocos pueden ayudar o pocos tienen el conocimiento para poder ayudar. La xenofobia, que es el rechazo a migrantes o extranjeros por razones culturales o de procedencia. Bueno, antes en la parte de discriminación, ¿cómo podemos solucionarlo bíblicamente? Dignificando a las personas, y tenemos la parte de la enseñanza del paralítico en Lucas 5, de 18 al 25, y también reconociendo que todos somos un mismo cuerpo, con diferentes dones, nos recuerda en Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, también son los más necesarios. O sea, no podemos discriminar que alguien podría ser menos o más capaz que nosotros. De hecho, algunas personas con discapacidad desarrollan, ¿verdad?, otros talentos y otras ventajas que podríamos nosotros no tener. En cuanto a la xenofobia, el rechazo a migrantes o extranjeros por razones culturales o de procedencia, en nuestra iglesia, nuevamente, hermanos, tendríamos desconfianza de que ingresaran a nuestro servicio, a nuestro culto, desconfianza a los migrantes. Tal vez todos ahorita en nuestro pensamiento diríamos que no, pero en la práctica, en la verdadera práctica, hermanos, cuando tenemos ya aquí a la persona, cuando no sabemos su cultura, cuando no sabemos cómo vaya a reaccionar, no sabemos si va a ser agresivo. Pero realmente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner en las manos de Dios, ¿no? Que es realmente nuestra fuerza, nuestra verdadera fuerza radica en que nosotros tenemos fe, en que todo los tiene bajo control nuestro Dios. Y que nosotros vamos a tener miedo, sí vamos a tener miedo, que también eso nos podría llevar a estar con precaución. Pero si confiamos y oramos al Señor porque las personas que lleguen buscando realmente a Dios, seremos más que vencedores, dice la palabra. En nuestra familia hablamos con nuestros hijos acerca de los prejuicios de los extranjeros. En el trabajo, en algunos trabajos también se desprecia a personas porque vienen de lugares más pequeños. O sea, hay lugares donde también cuando identifican, es que esta persona viene de un pueblito nada más, inicialmente es un rechazo. En nuestra ciudad, como mencionaba, ¿no?, por desconocimiento de cómo tratarlos, existe ese rechazo a migrantes. Y en nuestro país, también, ¿verdad?, hemos pasado también épocas recientes, ¿no?, donde llegaron muchas personas de fuera, huyendo de sus países. Y sí, realmente, ¿no?, uno los ve y no estamos acostumbrados. La verdad, hermanos, es que no estamos acostumbrados a ver personas de otros países. O en el caso de personas que vienen de otros países porque aquí tienen compañías corporativas, poco a poco también se va uno acostumbrando, ¿no? Muy específicamente, pues ya personas de Corea, ya uno se las encuentra por todos lados. Yo cuando voy al súper los sábados, o sea, realmente hasta te vas identificando su tono de hablar, el tono en que hablan, porque las primeras veces sí escuchas que el tono se escucha muy agresivo. Siempre algo desconocido para nosotros llega a parecer agresivo. Pero el día a día también nos va haciendo más sensibles y ya se va haciendo más común. Entonces realmente creo que el temor es prácticamente a lo desconocido, ¿no? Ya cuando lo vamos conociendo, pues ese temor también se va disipando. La solución bíblica está en Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 34, nos dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre nosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, en algún momento todos llegamos a ser extranjeros.
Tan así que también la palabra de Dios dice que en este mundo también somos extranjeros, ¿verdad? Que no somos de aquí, ¿verdad? Que no pertenecemos a este mundo. Pero sí, en algún momento todos somos extranjeros y todos llegamos a veces a lugares donde nuestras culturas podrían parecer diferentes. Y bueno, creo que el punto es la convivencia y el amor entre nosotros es lo que nos lleva a conocernos mejor. Otra de las formas modernas de discriminación es la segregación religiosa o doctrinal. Y este es el desprecio hacia otras confesiones o creyentes de menor formación. Hermanos, en nuestra iglesia, ¿ustedes creen que tenemos ese desprecio hacia otras confesiones o creyentes de menor formación? ¿Creen que en nuestra iglesia marginamos a otras iglesias pensando que nosotros somos mejores? Aquí sí yo creo, ¿no? Yo creo que la verdad es que sí es ya mucho menor, pero una es la teoría y otra es la práctica, hermanos. Conforme cerremos esa brecha entre la práctica y la teoría, creo que vamos a ser mejores como iglesia. En nuestra familia, el no convivir con quienes no comparten nuestra fe. Recordemos, hermanos, que nosotros somos luz y sal de este mundo. Y realmente, hermanos, yo sí creo que con el crecimiento espiritual, esa brecha sí se reduce. Y es nuestra responsabilidad en las siguientes generaciones transmitir esa parte, ¿verdad? Seguir transmitiendo que no somos mejores que otras denominaciones, o solamente por el hecho de pensar. Sabemos que realmente nuestro testimonio es el que habla, ¿verdad? También dando el fruto del Espíritu. En nuestra ciudad o en nuestro país, creo que en nuestro país es donde sí podríamos visualizar más, ¿no? Lugares como Chiapas, donde todavía son perseguidos por su ideología. Creo que ahí sí todavía hay desprecio hacia otras confesiones o a otros creyentes. Pero ¿qué dice la Biblia para la solución a este desprecio hacia otras confesiones? En Romanos 14:1 nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, realmente, hermanos, si en algún momento llegáramos a sentir que somos mejores porque tenemos más conocimiento, pues más es nuestra responsabilidad, hermanos, de poder atender a los que nosotros consideremos débiles. Al débil proteger, dice un canto, ¿verdad? Al débil proteger, Señor. Los prejuicios intergeneracionales, de esto hemos hablado también por muchas ocasiones en nuestras clases. La desvalorización de jóvenes o de mayores adultos. En nuestra iglesia, hermanos, ¿cree que se dé que no tomemos a los jóvenes en serio? ¿O que no consideremos a los adultos mayores para consultarlos con su amplia experiencia y conocimiento a lo largo de su vida? Ahí sí creo que tenemos mucho que trabajar. Y no solamente en nuestra iglesia, ¿no? Sino en lo general en las iglesias. Porque sí creo que aquí todavía sí hay una desvalorización de nuestros jóvenes o de nuestros adultos mayores. En nuestra familia, recordemos, hermanos, también todos pasamos, todos fuimos jóvenes, fuimos adultos y vamos a ser personas mayores. Así que esa experiencia la debemos de llevar a la práctica para valorizar a nuestros jóvenes y valorizar a nuestros ancianos. También aquí creo que la teoría es muy vasta y muy grande, pero a la hora de la práctica realmente se nos complica. Y en nuestra ciudad y en nuestro país, pues sí nos falta mucho por aprender, ¿verdad? De esas generaciones que nos pueden aportar mucho. ¿Qué solución bíblica tenemos? En Timoteo tenemos en el versículo 4, en el capítulo 4, en el versículo 12, un versículo muy conocido. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí a lo mejor diríamos nosotros, como en una generación arriba de los jóvenes, es que tampoco los jóvenes aportan, ¿verdad, hermanos? O sea, realmente también cuando volteamos a los jóvenes y la participación de ellos también sí se ve que es muy compleja. Y yo siempre trato de reflexionar, ¿no? De que yo a esa edad, ¿qué estaba haciendo? O cómo lo estaba haciendo. Y es ahí donde encuentro también respuestas, ¿no? De que, ok, bueno, yo pensaba de esta manera, entonces creo que me hubiera gustado que un adulto me hubiera dicho, mira, va a pasar esto. Porque ya sabemos que la experiencia nos dice y nos ayuda demasiado con esos conocimientos para transmitirlos a las siguientes generaciones. En Levítico 19, en el versículo 32 nos dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Entonces, hermanos, no tener en poco la juventud y honrar a los adultos mayores. Y reflexionando, hermanos, a lo mejor ahora, pensando en los adultos mayores, ¿será que tampoco nos acercamos con las preguntas correctas? Gracias a Dios tengo todavía bien mis padres, y también siempre me pregunto, ¿no? O sea, realmente la siguiente vez que los vea, ¿qué pregunta le podría hacer, ¿no? Para realmente aprovechar. Y en el caso de cada uno de ustedes, hermanos, ¿qué podrían preguntarle a un adulto mayor que quisieran conocer, que quisieran saber? Tengo muchas inquietudes, hermanos, ustedes, ¿cómo le hacían en este caso, en su tiempo, ¿no? ¿Cómo le hacían para que las iglesias estuvieran más llenas? ¿O cómo le hacían para que tuvieran más fe? ¿Qué se ha perdido? Y ahí hay conocimiento en esos adultos mayores, pero creo que a lo mejor también nosotros no tenemos las preguntas correctas. Si tuviéramos las preguntas correctas, a lo mejor también tendríamos respuestas correctas. O será, hermanos, que a lo mejor las respuestas no nos van a gustar y mejor optamos por, no, ya sé lo que me va a decir la hermana. Pues, hermano, a leer la Biblia todos los días, a leer la Biblia todas las mañanas, a no faltar los domingos, a orar todas las tardes. Ay, hermana, por eso decía yo que no tenía que preguntarle, ¿verdad? Porque no me iba a gustar la respuesta. Y no había una forma más sencilla de hacerlo, hermana. No hay una forma más sencilla. Les comentaba yo, también buscamos a veces la forma más sencilla, ¿no? Les decía yo ahora, con la parte de los audios, pues ya opto por mejor poner el audio y ya que también esté recibiendo a través del audio, ¿no? Pero bueno, son reflexiones que debemos de tener en cuenta. Por último, hermanos, vamos a ver la confirmación científica de que somos iguales. Miren, hermanos, cualquier pareja de seres humanos del planeta comparten aproximadamente el 99.9% de su información genética. Esto significa que toda la diversidad externa que observamos se concentra en apenas un 0.1% del genoma humano. Y esa pequeña diferencia del 0.1% es suficiente para generar la diversidad que vemos en rasgos físicos, en predisposiciones genéticas y otras características individuales. ¿Pero qué determinan estas diferencias? Por ejemplo, rasgos físicos visibles. Este 0.1% controla las características como el color de los ojos, de la piel, del cabello, la estatura y los rasgos faciales. En este 0.1% se encuentra el riesgo de enfermedades. Influyen en la predisposición genética a padecer condiciones crónicas como la diabetes, problemas cardíacos, cáncer o trastornos autoinmunes. En este 0.1% tenemos las respuestas a medicamentos. Modifican la eficacia de los fármacos. Ciertos cambios genéticos hacen que una persona metabolice un medicamento demasiado rápido o muy lento, causando efectos secundarios.
En este punto 1% se encuentra también los grupos sanguíneos. Definen el sistema de compatibilidad sanguínea como el sistema ABO y el factor RH y las características del sistema inmunitario. Y también se encuentran las adaptaciones locales. Incluyen las mutaciones evolutivas específicas como la tolerancia a la lactosa o la capacidad de respirar eficientemente a grandes altitudes. Hermanos, igual científicamente somos iguales. Ese punto 1% define solamente características que realmente son cosas secundarias y que no nos definen como tal, como humanos. En conclusión, hermanos, no hay un fundamento bíblico ni científico para discriminar por raza, por clase, por género, por edad o condición social. La Iglesia debe continuar promoviendo con firmeza una cultura de inclusión, justicia y reconciliación. La diversidad humana es parte del diseño divino y no debe ser motivo de separación, sino de edificación mutua. Hermanos, no dejemos de reflejar la unidad del cuerpo de Cristo en su vida diaria, obviamente comenzando por nuestra familia, por la comunidad y en el trabajo, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación adicional que quieran realizar? Nos vamos con esa gran tarea de si hemos hecho algo bien, podemos hacerlo mejor. Adelante, hermana. Sí. A veces sí tendemos a separarnos de nuestros familiares que no tienen nuestras mismas creencias. A veces es porque ya no nos sentimos cómodos con el ambiente que se maneja, ¿verdad? Pero la otra parte tal vez sí se siente discriminado, ¿verdad? De que uno ya no conviva con ellos o algo, y creo que sí es algo en lo que tenemos que reflexionar, de tal manera que podamos convivir y llegar a un punto en el que ellos puedan ver también nuestro nuevo estilo de vida y contagiarlos, ¿verdad? Contagiarles el amor del Señor para que también ellos se sientan en confianza de acercarse a uno y pedir orientación de cómo acercarse a Dios. Pero sí, a veces podemos caer en eso con nuestros familiares o nuestro círculo de amigos, ¿verdad? Así es. Así es, a veces ahorita hay otras opiniones acerca de este tema, pero yo como lo veo, hermanos, no tenemos que alejarnos, ¿no? Al contrario, debemos de ir nosotros, siempre y cuando seamos invitados. Yo creo que la mejor opción, mientras nos inviten, ¿saben qué, hermanos? Ya llegamos. ¿Saben qué, hermanos? Ya vamos a comer, vamos a orar. Si después de muchas ocasiones, a lo mejor a la siguiente dicen, ya no inviten a Eulalio porque nada más viene y nos empieza a dar todo un culto de adoración o todo un... entonces ya sería otra cosa, ¿no? Y la palabra de Dios también nos dice, ¿saben qué? Si no les hacen caso o si les hacen mal o si ustedes ya hicieron y cumplieron, ¿qué decir? La palabra sacudan las sandalias y vámonos, ¿no? Pero yo sí creo que mientras nos inviten, es nuestra responsabilidad dar testimonio de quiénes somos. Somos la luz del mundo y somos la sal de la humanidad. Y es nuestra responsabilidad. ¿Sí, hermano? Gracia de Dios, recibió el Evangelio y llegó a ser el Señor. Alabo al Señor y le agradezco que me cambie hoy, ¿verdad? Pero algo que me agrada y que me hace a la familia que soy distinta, le dice uno de los cuñados, aquí no digan groserías porque es la casa de mi hermano, aquí pónganse bien porque es la casa de mi hermano. Ahora, cuando hay una comida grande en la familia, por ejemplo, allá se acostumbra mucho los chiles en guardada, se junta toda la familia para compartir.
Amén. Sí, es correcto, hermano. Sí, nosotros tenemos esa responsabilidad, precisamente, esa responsabilidad al estar con nuestras familias, ser ese testimonio, ¿verdad? Y no se crean, hermanos, mi testimonio es que poco a poco, no les voy a decir que de un día para otro, ¿verdad? Pero sí es poco a poco el Señor va haciendo la obra y a lo mejor no lo vamos a ver, a lo mejor no nos toca a nosotros cosechar, ¿verdad? Pero sí nos toca a nosotros sembrar, ¿verdad? Nos toca a nosotros sembrar a donde quiera que vayamos y más si son de la familia. Pero sí también es correcto en el sentido de, si ya no nos invitan, pues aunque sepamos que es el cumpleaños de alguien, pues ya no llegar, ¿verdad? Que ya llegue. No, sí, también nosotros debemos estar orando para que el Señor haga el cambio, ¿verdad? Y nosotros, pues, actuar. ¿Alguien más, hermanos? Si no, vamos entonces a terminar con esta clase y vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de seguir identificando cómo el amor a ti y el amor al prójimo, Señor, es lo que hará, Padre Celestial, que no haya distinción de raza, de clase social. Da a nosotros la sensibilidad, Padre Celestial, de poder transmitir ese amor al prójimo donde quiera que vayamos, de poder ser testimonios, Padre, que tú nos has escogido, Señor, para ser tu pueblo y que toda la persona que nos encontremos en nuestro camino pueda identificarnos de esa manera. Sabemos, Padre Celestial, que es un gran compromiso, que es una gran responsabilidad, Señor, decirnos, llamarnos tus hijos. Pero sabemos, Señor, que tu palabra dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en eso confiamos, Padre Celestial, que tú pondrás palabras delante de nuestros familiares, delante de nuestros compañeros de trabajo, que tú pondrás actitudes, Padre Celestial, que tú pondrás en nuestros rostros, Señor, el reflejo de tu amor por nuestros prójimos. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría, fortaleza, Señor, para cumplir con ese gran compromiso que nos has dado al ser tu pueblo y al habernos escogido para servirte, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.